Kaixo, Raúl, Kaixo. Zeurea proposamen oso erakargarria da ikasleentzat gutxienez. Ez dago ikasteko modu divertigarriagorik jolastea baino. Jolastuz ikastea baino. Yo creo que además tiene que ser una propuesta muy atractiva para el profesorado, puesto que jugando podemos transmitir parte de las ideas que queremos transmitir en el aula. Es decir, podemos impartir materia, podemos crear un buen ambiente, podemos relacionarnos con nuestros estudiantes. Lo he dicho en la charla, pero una parte muy importante es conocer a nuestros chicos y chicas y tener una relación emocional con ellos. Si queremos enseñarles, eso es muy importante. Y el juego, para empezar, rompe un poco eso. En la clase de matemáticas, encima, crea un ambiente muy bueno. Y luego, encima, nos enseña a pensar. Pero nos enseña a pensar disfrutando y no pensando que estamos haciendo matemáticas. Resolver un juego es lo mismo que resolver un problema. Y entonces, de alguna forma, ellos, sin ser conscientes, están aprendiendo a cómo resolver problemas en clase. Luego sería genial. Están aprendiendo, no se dan cuenta, se lo pasan bien. Lo que no entiendo es por qué los profesores a veces tenemos problemas ante eso. Gainera, ikasgai guztietarako balio du. Sí. Primero, sirve para todas las edades, es decir, sirve para todos los niveles educativos, de hecho. Y además, incluso dentro del mismo aula, sirve para las diferentes capacidades. Y además se puede utilizar en diferentes asignaturas, efectivamente. Por ejemplo, en plástica, yo suelo recomendar que los juegos se realicen, ¿no? Porque el hacerlo físicamente también es muy importante porque empiezas a conocer el juego. Luego, encima, en el aula de matemáticas se puede, tanto por el tema de la resolución de problemas, pero también para temas de áreas y perímetros, formas geométricas, juegos que tengan que ver con números, con cálculos. Es decir, hay muchas materias matemáticas que pueden estar ahí implicadas. Luego, por ejemplo, en el aula, en informática, para niveles igual un poquito más avanzados, incluso se podrían trabajar, depende de qué tipo de juegos, pues aspectos del lenguaje, aspectos históricos. Yo creo que lo interesante es que no, sobre todo en primaria, que es un poco el contexto en el que estamos, es un sitio donde nos permite no ser muy rígidos a veces y poder meternos desde unas temáticas a otras, aprovechando un poco el juego, ¿no? Y interaccionar incluso a veces con arte, con literatura, ¿no? Entonces yo creo que vamos a aprovechar eso y vamos a tirar por la literatura, por la historia, por la plástica, por las matemáticas. Zuk bereziki matematikarako proposatzen duzu jolasa, normala ere bada, ze aurrek, ni uste txikitatik badakitela matematika oso garrantzitsua direla, baina era berean oso pisutsuak. Bueno, lo convertimos, yo creo, más a... Hombre, no vamos a entrar ahora en la discusión de por qué las matemáticas son difíciles, porque también es cierto que son un lenguaje aparte, ¿no? Y eso entraña una cierta dificultad. Tiene una ventaja, pero entraña una cierta dificultad, por supuesto. Pero es cierto que el juego nos ayuda a que eliminemos... O sea, obviamente, hay cosas que hay que aprenderlas, ¿vale? Pero el juego nos enseña a veces a tener otra perspectiva para aprender esas cosas. Además nos enseña a que el ambiente en el aula de matemáticas sea positivo, es decir, que no vean siempre las matemáticas como algo muy negativo, que eso es importante, y además se acostumbran a ser activos en matemáticas. Normalmente un alumno no intenta ser activo en matemáticas. Tú le saltas un problema y lo resuelve, o les saltas una operación y la resuelve, salvo algunos casos de gente que le gusta y tal, pero muchas veces no son activos. Sin embargo, con el juego acaban siendo activos. Y tú al final les dices, ¿pero has hecho esto de matemáticas? No, que sí, que has estado haciendo matemáticas por esto. Ahí va. Entonces también creas un ambiente muy bueno. Y además, si eso consigues, no solo que sea orientado al alumno, sino hay que tener en cuenta que el profesor también tiene que creerse esto y también tiene que participar de ello. E incluso puedes integrar a la familia. La familia ya no va a hacer tampoco comentarios negativos hacia las matemáticas. Va a ver las matemáticas como algo no solo útil, pero difícil, sino como además algo divertido, entretenido. Y yo creo que además, cuando uno resuelve un juego, el placer que tiene es similar a cuando resuelve un problema matemático. Y yo creo que ese placer es lo que hay que aprovechar a tope. Zer da ikasteko modu honekin lortzen dena? Zer balio erantsi dauka? Bueno, digamos que, primero no es cuestión de contrastar. Yo creo que es cuestión de utilizar todas las herramientas que tengamos para el aula. Es decir, da igual. O sea, el asunto es, yo quiero enseñar una serie primero, de materias, pero también una serie de formas de pensar, de formas de entender, de desarrollo mental. O sea, entonces, hay que entender la educación en un sentido amplio. Entonces, yo creo que los juegos
hay otras herramientas, pero por ejemplo los juegos nos permiten a veces enseñar cosas que no son tangibles, porque obviamente sumar es algo tangible, pero pensar no es algo tangible. Entonces nos enseña a desarrollar destrezas mentales, o capacidades, digamos, intelectuales, por decirlo de alguna forma, de una forma, yo digo, lúdica, entretenida. Nos enseña a desarrollar capacidades emocionales, que son muy, muy importantes. En el aula de primaria es muy importante. La relación emocional con lo que estamos estudiando, con el profesor, con el entorno, es muy importante. Y los juegos también son muy importantes para esas capacidades emocionales. Y entonces, no es cierto que si utilizamos el juego de repente no vamos a dar las materias que debiéramos de dar. El asunto es utilizarlas en los contextos adecuados para aprovechar un poco lo que hemos estado contando hasta ahora y a veces enseñar esas cosas que queremos que enseñen. Es decir, si yo estoy enseñando a los chavales a resolver problemas, quizás utilizar en un momento dado algunos juegos para que vean qué formas hay de enfrentarse al juego es una buena forma de enseñarles sin que sea algo como árido, sino que ellos vayan descubriendo poco a poco cuál es ese proceso de resolver los problemas, ¿no? Y luego también es muy importante que ellos sean conscientes de que son capaces de resolverlos. Es decir, que no les pongamos trabas, ¿no? Que creemos un ambiente de que ellos pueden trabajarlo, que ellos pueden resolver las cosas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ir todo. Proposatu dituzun jolasak, hemen gaur oraingo hitzaldian, gainera, adin guztietarako balio dute. Sí, los juegos son universales, forman parte de la humanidad desde la antigüedad y son universales porque en el fondo tienen mucho que ver con lo que somos nosotros. Entonces es muy difícil separarlos de nosotros. Lo alucinante un poco es que a veces con la madurez o en la enseñanza los apartamos como algo que, como es divertido, no podemos utilizar. Es decir, yo sí creo que hay que utilizarlos, por ejemplo, en educación, efectivamente, como dices, por ejemplo, yo a veces voy al aula de mayores, gente que está aprendiendo a leer con 50 años, y les llevamos también esto. Es decir, vale para cualquier edad, para cualquier tipo de educación infantil, primaria, secundaria, incluso universitaria. Hay mucha investigación matemática, informática en juegos. Es decir, lo podemos utilizar a diferentes niveles y lo que hay que hacer es simplemente aprovecharlo bien. Ojo, no se trata de jugar por jugar, porque muchas veces cuando uno explica esto, ¡ja, qué divertido! Hombre, no se trata de jugar. Ojo, el juego en sí también es muy importante, la parte esa de juego, de disfrute es muy importante, pero en el aula intentamos saber en cada momento cómo lo utilizamos para conseguir diferentes cuestiones. Y ahí la parte del profesor es muy importante, porque el juego no es solo jugar, el profesor tiene una labor muy importante de acompañamiento, de crear, por ejemplo, como decía antes, es muy importante que no frustremos a los chavales. Entonces es muy importante la labor del profesor acompañando y teniendo un cierto control. Y luego es muy importante, creo que no lo he dicho en esta entrevista, el objetivo es el camino y no el final. Lo importante es lo que aprenden de pensamiento, de juego, de confianza en sí mismos. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que fallar, perder es bueno. Porque a lo largo de la historia, por ejemplo, en la ciencia, yo soy científico, las cosas se han conseguido a base de fallar. Entonces, pero muchas veces les enseñamos a que si hacen mal una cosa, o muy mal, fatal, eres un mal alumno. No, hay que aprender fallando. Lo que tenemos que aprender es cómo gestionar ese fallo, para que sepan que eso es un aprendizaje para el siguiente acierto. Y yo creo que eso es, los juegos nos permiten eso, y además nos permiten de una forma muy divertida, ¿no? Erraza da jolasak ikasketan txertatzea egungo hezkuntza sistema aintzat hartuta. Serio hartzen zaituzte edo hartzen dute zure proposamena berau aurkezten diezun irakasle pedagogoek? Buena pregunta. A ver, yo creo que hay un poco de todo. Hay gente que sí cree en ello porque cree que en la educación hay que utilizar herramientas de diferente índole, pero es cierto que a veces el currículo lo que hace es presionarnos. Y entonces el profesorado muchas veces dice, es que yo tengo que dar esto y no puedo salirme de esto, ¿no? Y hay un cierto agobio, por una parte, y luego a veces la comodidad de que cuando yo ya tengo establecido algo, no me tengo que preocupar de meter otros elementos, ¿no? Y sí es cierto que por ahí hay veces que sí es difícil meterlo, y sobre todo también un poco en la línea de lo que has comentado tú antes, de que se ve como algo no serio, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay gente que es consciente de la importancia que tiene y lo que hay que hacer es demostrar que no es un juego solo,
demostrar que hay una seriedad y demostrar que tiene un valor muy, muy importante. Y sobre todo, para mí, es lo que a veces no entiende la sociedad. La educación forma personas y los juegos intervienen no como una materia fija, sino como una formación de esas personas. Y yo creo que eso es un poco hacia donde tenemos que trabajar. Eskerrik asko. No, a vosotros.